Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes lo que dejó la convención de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. En realidad no hubo sorpresas, pero algunos datos que queremos hoy en Visión País poner en perspectiva y analizar. Nosotros no quisiéramos, y digo nosotros refiriéndome al grupo periodístico del programa, quedar solo con las anécdotas de lo que fue la jornada del Partido Colorado realizado el día de ayer, sino más bien queremos poner en perspectiva y como punto de partida para el análisis de la convención de la ANR, la cultura política paraguaya. Esa cultura política paraguaya que por muchos analistas ha sido caracterizada con el nombre en guaraní del nosotros excluyente, es decir, del orecueté. El concepto del orecueté como un concepto que tiene varios significados y que durante el desarrollo de nuestro programa iremos viendo precisamente esos significados. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor José Carlos Rodríguez Ociolo. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, que te vaya muy bien. Saludos También a la audiencia. También nos acompaña el doctor Marcelo Laqui, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia, a los panelistas, a José Carlos. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Maru. Buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Bueno, hoy somos dos mujeres, somos las panelistas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, vamos a tratar de hacer un análisis dentro de lo que se pueda. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados, prestos para poder entender lo que sucedió ayer también y las repercusiones del proceso que se inicia a partir de ahora. Bueno, tenemos que explicar por qué hoy no está con nosotros nuestro panelista Fernando Benítez. No porque Cerro haya perdido contra Guaraní 3-1, no, para nada. Es que tiene un compromiso familiar que le impide justamente estar con nosotros hoy en nuestro programa. Decíamos que la convención del Partido Colorado, realizado el día de ayer, nos ha dejado sorpresas así que pudiera de alguna manera, no sé, hacer reaccionarnos, ¿no? Es decir, no había cuestiones imprevistas, pero sí algunos datos que considero importantes, como por ejemplo el anuncio del cambio de un ministro del Poder Ejecutivo, el caso del ministro del Interior, el caso de la afiliación del ministro de Hacienda, y que quede claro, lo que pasa es que la afiliación del ministro de Hacienda, digamos, es un derecho que tiene como cualquier ciudadano, Santiago Peña, de afiliarse, digo bien, al partido que le convenza desde el punto de vista doctrinario e ideológico. No criticamos eso. Lo que criticamos o lo que queremos analizar mejor es, y poner en perspectiva, es la coyuntura, las circunstancias en la que decide afiliarse al Partido Colorado. Lo mismo lo de la destitución del ministro del Interior. Finalmente es una atribución constitucional del presidente Horacio Cartes cambiar o no a su secretario o a su secretaria. En este caso, el cambio de un ministro puede hacerlo sin necesidad de dar ningún tipo de argumentos. Insisto, lo que pasa es que el contexto en el que el presidente de la República toma la decisión de la destitución de su ministro del Interior nos remonta a lo que fue aquella práctica estronista, aquella cultura política que queremos muchos de los ciudadanos que habitamos esta nación, esta república, queremos desterrar. Y que creíamos que en estos años de convivencia democrática íbamos superando año tras año. Sin embargo, después de lo acontecido el día de ayer, de la intervención de varios convencionales y de las decisiones que se tomaron ayer y que se van a tomar los próximos días, realmente nos hace pensar, nos pone en duda y hasta
si se quiere, podríamos hablar de un riesgo de nuestra democracia, que pensamos que el 2012 era suficiente, el 22 de junio del 2012, la destitución del presidente Fernando Lugo por vía del juicio político por el Congreso Nacional. Creíamos que eso iba a ser la lección aprendida para no poner en jaque a nuestra democracia. Sin embargo, reitero, con lo acontecido el día de ayer, de alguna manera nuestra democracia está en riesgo. Y por supuesto, haremos el análisis por qué consideramos que estamos en riesgo durante el desarrollo de nuestro programa. Para eso, le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. La política del Orecueté sigue siendo el criterio que de alguna manera describe básicamente a los actores que básicamente toman decisiones en el escenario político de nuestro país. Y esto claramente el día de ayer se dio. Pero es muy particular porque básicamente se supone que el Orecueté se tendría que circunscribir a un partido. Sin embargo, dentro del mismo partido está otra vez, tenemos que interpretar el Orecueté, digamos, excluyente, en un doble sentido. Es decir, lo que no son como nosotros, evidentemente no tienen por qué ser parte de nosotros. Por eso se habla de colorados oficialistas y colorados disidentes. En ese contexto se desarrolló la convención de la ANR el día de ayer. José Carlos, una primera caracterización de lo que fue la convención de la ANR el día de ayer, ¿cómo describirías? Lo que a mí más me impresiona es que el propósito del proyecto político del presidente no tiene un cumplimiento posible, visible. O sea, en el momento que está más pobre, políticamente más débil, se propone romper al coloradismo en relación al resto de la nación, porque a su proyecto de selección nacional desaparece, y también se propone romper el coloradismo entre los que son absolutamente incondicionales y los que no lo son. Entonces, me recuerda mucho 1983, ¿no? ¿Por qué? Y porque ahí el dictador Stroessner, que estaba en contra de los norteamericanos, se había peleado con el partido, se había peleado con la caballería, que era Rodríguez, su concuñado, quería poner a 4 señores que eran el cuatrinorio de oro y quería echar a todos los tradicionalistas, incluyendo al presidente del partido. O sea, el momento de mayor debilidad, él quiere hacer un acto de prepotencia, vamos a decir que no funcionaba. No es la misma cosa, porque estamos en otra época, pero sí, ese es el punto para mí principal. ¿Cómo se puede, sin mayoría y sin la ley a tu favor, imponer tu voluntad, cuando que tu voluntad no es posible? Entonces, es la posibilidad de una ruptura, pero sin mayoría. O sea, no es como el golpe contra Lugo, que se hace con 99% de aprobación. Este se va a hacer sin mayoría y sin ley. Marcelo, la convención que se desarrolló el día de ayer, ¿cómo viste? ¿Hubo sorpresas o no respecto de lo que se venía anunciando? No, es decir, para mí una sorpresa no tanto, un hecho importante fue eso de haber asumido que el ministro de Vargas tiene que salir en cuanto no colorado. Y eso para mí es interesante, no porque, qué triste, cómo va a echar uno porque no es del tu partido, porque es normal generalmente, hasta es una situación de anormalidad, porque es normal en democracias maduras que los ministros sean del mismo partido del presidente de la República o del o el primer ministro. En Inglaterra los ministros son todos conservadores y nadie dice en Inglaterra no hay democracia porque no hay un ministro socialista con el gobierno. El problema es otro, el problema es que ayer con esa decisión se puso cierre final al concepto de nuevo rumbo.
Porque el nuevo rumbo de Cartes era un proyecto político-económico que decía vamos a cambiar la forma de hacer, vamos a reestructurar la economía paraguaya y en el marco de esta reestructuración una de las columnas es el gobierno técnico, tecnocrático de alto nivel ¿cómo puedo decir? De valor agregado y entonces para hacer eso yo voy a tomar gente de todos los partidos, de todos los colores. Y acuérdense, porque nosotros tenemos memoria corta, acuérdense cuando Cartes se enfrentó a la base del Partido Colorado diciendo no le voy a dar cuota de poder porque aquí se tiene que administrar el país de la mejor forma, cuando en la seccional salía la bandera negra al luto porque no le estaba dando cuota de poder. Es decir, en ese momento Cartes dio un mensaje, no solo interior, exterior. Dijo a todos los financiadores del mundo, vengan en Paraguay ahora vamos a hacer las cosas en serio, vamos a tener un gobierno técnico de alto valor, van a ver, tenía gente de área de izquierda, ex del gobierno Lugo, como Roig, como la señora de la cultura. Y con esa decisión, porque no es que se echa a De Vargas por incompetente, como habría sido bien hacerlo hace meses. No, se le echa porque es liberal. Porque por una cuestión de color, cuando el nuevo rumbo preveía que eso no fuera posible. Entonces, ayer lo que pasó, y eso para mí es la cosa, aunque parezca la cosa más interesante o más rescatable, es que ayer se puso punto final al nuevo rumbo y se volvió a la política de siempre. Y todo por una cuestión muy simple. Cartes quiere quedarse en el poder. Y es decir, no es más un proyecto nación, es un proyecto personal, no es más el Cartes que se pone a disposición, el hombre rico, que es una lógica que también Italia Berlusconi era la misma. Yo, hombre exitoso, empresario exitoso, ahora me pongo a disposición del país. No, ahora Cartes dice, no, ahora el país se pone a mi disposición. Yo quiero 5 años más, entonces todo tiene que adecuarse a esa mi necesidad. Ahora, José Carlos, ayer cuando escuchaba a muchos de los convencionales, la intervención de muchos de los convencionales y recordaba aquel famoso programa de Radio Nacional, La Voz del Coloradismo, que se despotricaba, digamos, contra otros partidos, contra los partidos de la oposición. ¿Considerás que hay un retroceso, digamos, en ese discurso político ayer construido por varios convencionales y que fue aplaudido incluso por la mayoría de los que estaban ahí presentes? O sea, lo que plantea es el unicato, ¿verdad? Lo que vos llamas como hora de cohete, ¿verdad? Hay una regresión, sobre todo en base a lo que fue la evolución del Partido Colorado desde Nicanor, porque Nicanor no era presidente cuando se presentó, él ganó la presidencia. Medio que Guamusi era presidente porque era pariente, pero le puso Oviedo, o sea que Nicanor es el primer presidente que salió de las elecciones en Paraguay. Pero esa incorporación del debate, ese paso de una democracia medio de guaú, una democracia de mala calidad a una democracia de mejor calidad, eso es lo que se interrumpe para mí. O sea, no hubo debate, lo que hubo es bloquear a la oposición hasta que se retiró y la oposición se retira porque considera que no tiene nada que decir y no quiere avalar una situación de marginalidad o de exclusión. Entonces no hay debate, es una parodia de debate. Ahora, bastante confuso, Marcelo, queda el escenario después de la convención del día de ayer, porque lo que sí definitivamente se reafirmó fue la figura de la reelección, pero algunos hablan incluso del cambio de la figura, no ya de la reelección vía enmienda, como inicialmente se instaló el debate, y se esperaba que la convención, ratificara esa figura. Sin embargo, el propio asesor político, Babi Núñez, asesor político del presidente Horacio Cartes, dijo que se retiraría el proyecto de la enmienda y se vería la figura de la reforma. ¿Cuál es tu análisis? Y mi análisis es que al final entramos cada vez más en eso que está diciendo José Carlos, en un riesgo de crisis terminal de nuestra democracia, porque la reforma de la Constitución es necesaria y hace tiempo se dijo, pero entendémonos los tiempos que tenemos. Una reforma tiene que ser cerrada antes de las nuevas elecciones. Entonces nosotros tenemos
si mañana mismo aprobaran con los votos de 2/3, Senado y Cámara, la reforma constitucional, necesitamos 2 meses para llamar a interna, porque se necesita hacer interna, otros 2 o 3 meses para llamar a elecciones de la constituyente. Y después vamos a tener máximo 3 meses para rediscutir una constitución que no es solo reelección, porque cuando tú haces una reforma, rediscute todo, rediscute los derechos básicos que están establecidos, todo el ordenamiento del Estado. Es una cuestión muy importante. Paraguay necesita, sobre todo en su segunda parte de la Constitución, la que diseña el ordenamiento del Estado, una reforma, pero no en 2 o 3 meses. Entonces, otra vez, el interés específico de una persona pone en crisis todo el sistema y hasta puede ser esta voluntad de reforma es ir por todo. No quiero solo la reelección, quiero los poderes que en el 92 le quitaron al presidente. Por allí quiero elegir los jueces. Por allí quiero que me devuelvan todos los poderes absolutos que muchos países, los presidentes de la República tienen en Paraguay, se habían quitado en buena parte por medidas atroces. Es decir, por allí es un proyecto neostronista de reconstrucción autoritaria del gobierno del país. Y todo eso por un tema de que se disfraza ya como reelección. Es una cuestión preocupante que hay que analizar a fondo, porque a mí la enmienda no me asustaba tanto. La enmienda puede ser inconstitucional, perfecto, pero en todo modo, después de la enmienda tiene un referéndum popular que decide si está bien o mal la reelección. Es que en todo modo devolver al pueblo su derecho de decidir. La reforma es una cuestión mucho más compleja, porque sí, claro, también el pueblo elige, pero después no es que hay un referéndum sobre el cambio constitucional. Cuando la constitución nueva es aprobada y se queda. Y se vamos a tener dentro de este proceso que tiene características de neostronismo, y no solo por ahora, son por lo menos 2 años que el gobierno Cartes se vuelve cada vez más autoritario en su forma de actuar. Arriesgamos que todos los 25 años de democracia limitada, democracia en dificultad, sea borrado de golpe por una constituyente hecha así nomás, de la manera muy ¿cómo se puede decir? Irresponsable, porque una constituyente, una reforma constitucional es una cosa seria que se debería hacer un tiempo aceptable, 1 año, 1 año y medio, para poder discutir seriamente todos los puntos y todos los cambios. Acá, en cambio, queremos hacer una reforma express que puede producir cualquier esperpento. Además, para el tema de la reforma, esto es importante señalar que se necesita de 2/3 en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y el pasado miércoles, en la Cámara de Diputados, el Partido Colorado pudo obtener la mayoría absoluta para postergar el tratamiento de la reelección vía enmienda con 3 votos de diputados liberales. Y inclusive, en el caso de senadores, en su última sesión del día jueves, se sumaron más senadores, porque en principio eran solo 23, llegaron ahora a 30 y también necesita 2/3, es decir, estamos hablando de 34, 35 en el Senado y de 60 aproximadamente en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué se viene, José Carlos? Porque la figura de la reelección vía enmienda de los propios, digamos, el propio equipo político de Cartes dice, retiraríamos y ahora veríamos la otra figura que es la reforma. Sin embargo, no hay votos ni en diputados y en ambos tiene que haber ni en diputados. Digo, porque si diputado pasa, se podría pelear en todo caso en el Senado, pero ni siquiera en diputados Yo no veo una alternativa entre el fiasco, o sea, hacer una cosa que no funcione, y el golpe de Estado. O sea, no sé qué alternativa entre el fiasco, o sea, la pifiada y el golpe de Estado hay. Porque si les cuesta llegar a la mitad, no van a tener 66% de votos. Entonces, si se ponen subordinados a la ley y a las mayorías, no llegan. Y si no se supone, si no hacen ni lo uno ni lo otro, entonces tienen que hacer un golpe de Estado. Ese para mí es el problema principal y el más duro de todo. Y realmente, no hay votos. ¿Qué pasará? ¿Por qué realmente está en riesgo nuestra democracia con las decisiones que se tomó el día de ayer en la convención de la ANR? A la vuelta de la pausa hacemos nuestro análisis.
Análisis de la convención de la ANR. Las decisiones que se tomaron, dijimos en los otros bloques, que ponen en riesgo el propio sistema democrático. Y a juzgar por los discursos que se emitieron el día de ayer. No solamente las decisiones de cambiar, digamos, a los ministros liberales, sino hay otros elementos ahí que sería interesante ahora poner en perspectiva. Sí, Francisco, Sí, si me permitís un poquitito, le quisiera preguntar al doctor José Carlos Rodríguez si podríamos ahondar un poquitito más en esa idea o en ese criterio que usted lanzó de que el presidente quiere imponer su poder sin mayoría, sin ley, sin siquiera tener la ley, o podemos decir pisoteando la ley. ¿Podría hablar un poquito más del tema? Lo que pasa es que el poder real tiene un presidente, pero eso no significa que esté en un Estado de Derecho, tiene que someterse a la mayoría y a la ley. Y eso es lo que no tiene. Entonces yo no estoy encontrando de qué manera se puede hacer algo que no sea un enorme fiasco, porque fíjate qué pasa si él propone, la enmienda no corre, la reforma no corre, y él ¿cómo queda? Queda completamente disminuido en su prestigio. Y lo otro, ganar con trampa para el Paraguay significa restablecer una dictadura. Y las posibilidades son o me va mal o me va mal. Los brasileños tienen un dicho que dice que si yo me quedo, el tigre me come, y si corro, me atrapa. O sea que está entre la espada y la pared. Tendría que buscar cualquier forma de conseguir ese poder que tanto él anhela o busca. Lo que pasa es que yo no encuentro cómo puede hacerlo, porque tener un 66% en ambas cámaras, cuando no puede tener casi un 51% en ambas, es muy difícil. Y los tiempos, los plazos, yo no sé a qué hora se va a hacer toda la campaña para la reforma, Sí. cuando tenés que hacer ya la campaña para la presidencia de la República, el siguiente presidente de la República. Entonces, se mezclan mucho los plazos Sí. y te faltan los votos. Y evidentemente no estamos dimensionando lo que está pasando, porque esto ya no es un proyecto país, como nosotros queríamos ver al principio. Se está volviendo un proyecto personal, como lo dijo el doctor Blackie, ¿no? Fíjate que se rompe con el Partido Colorado, porque una cosa es tener disidencia, ¿verdad? Sí. Otra cosa es romper con tu oposición. Una cosa es tener un proyecto inclusive que sea públicamente inclusivo, porque él hizo de ese signo. Mira, él es liberal, pero va a ser igual ministro. Sí. Él hizo como de su símbolo, su promesa política. Sí. Esa era su promesa política, ¿no? Este va a ser un gobierno, selección nacional. Y resulta ser que no, años más seleccionados, solamente Cerro o solamente Olimpia, ¿verdad? Sí, Y ahí estamos. volvemos prácticamente a la época donde solamente los funcionarios públicos deberían de haber sido colorados, o si no, no entrabas. Tenías que irte con tu carpetita roja y tu afiliación adentro como primer documento para presentar y poder pedir y solicitar tu trabajo. Y vos eras aceptado. Por eso consideramos justamente como un retroceso. Totalmente. Y la preocupación aquí desde Visión País, que si ese discurso que escuchamos ayer se lleva a la práctica, se pone en tela de juicio todo el sistema democrático y sus instituciones, Karina. Sí, por sobre todas las cosas, el mensaje que deja instalada ayer la convención, que tiene que ver con el resurgimiento de estas prácticas consolidadas, con simbologías muy llamativas y dolorosas para nuestra propia historia como país. Pero también me parece interesante tomar un poco lo que decía José Carlos y Marcelo en términos del Partido Colorado como tal, esta fisura aparente, esta grieta, pero que incluso con declaraciones de Calé a la salida no se plantea como tal. O sea, ¿hasta qué punto ustedes creen que esta efectivamente puede ser una ruptura del partido, o se trata de un ajuste también de los grupos de poder internos del Partido Colorado? Mi impresión es que no hay liderazgo para unir al partido sobre esta propuesta. Que uno puede unir al partido sobre otra propuesta. Y él de hecho consiguió, porque tenía más José recursos Carlos, que sin los embargo, demás, pero también Calé habla como que la reelección de la reforma constitucional podría ser un punto de unidad entre algunos actores. O sea, lo que se planteaba como disidencia tenía que ver con la figura de la enmienda, pero Calé ayer por lo menos planteó la posibilidad de una reforma constitucional y dejó abierto allí
el escenario de que a partir de ahí se vuelva a dar la discusión dentro del Partido Pero es Colorado. difícil, nosotros logramos una unidad, un consenso para hacer esa constitución cuando lo echamos a Stroessner. Pero en este momento no hay un anti-Stroessner, por ejemplo. Vos tenés una izquierda que está dividida, vos tenés un partido liberal que está dividido y tenés un partido colorado que está dividido. Entonces, ¿dónde va a conseguir un consenso? Si no hay consenso ni siquiera en las partes. Ni siquiera hay un orecuete coherente para apreciar a Francisco. No hay ni 3 orecuetes siquiera. Son por lo menos 6 orecuetes. Y ahí no se puede hacer un ñandé. Marcelo, ¿tu Sí, no, percepción? Hay una cuestión que me parece interesante poner. No es de ahora, son por lo menos 3-4 meses que me estoy preguntando si estamos frente a un momento de emergencia democrática en Paraguay, porque este gobierno, de todo modo, que empezó con una visión de un proyecto económico neoliberal moderno, con el tiempo se volvió cada vez más neostronista en su actividad. ¿Y qué significa? Que el neostronismo pone la autoridad arriba de la ley, no la ley, la autoridad sometida a la ley como en la democracia. Y esto se ve en todo el ambiente, se ve en el sistema educativo, en la universidad, varios ministros actúan en esa forma. Entonces es un proceso que se está ya dando. Y allí juega un rol importante el Partido Colorado. Porque yo creo que el primer desafío está interno al Partido Colorado. El Partido Colorado tiene que decidir si es un partido que acepta el juego democrático, lo aceptó en el 2008, por ejemplo, o es un partido que ha decidido ya que el juego democrático no le es suficiente y prefiere volver a lo antiguo. Y prefiere volver a una cultura autoritaria, aprovechar de ser primer minoría, en el sentido que siempre va a ganar las elecciones, aunque no pueda llegar al 50%, y decir, ya basta con esa cuestión de la democracia, nosotros mandamos. Y estamos en este entredicho. Es decir, la cultura que está llevando Cartes, que es un empresario, además un empresario acostumbrado a no tener sindicato, entonces a no tener contraparte, a hacer lo que se le antoja, está llevándola cada vez más a las instituciones. Y allí es importante saber, porque ahora la disidencia, lo que dijo Karina, tiene su importancia. Es decir, sí, la disidencia ayer se fue enfadada, pero también te dice, no, pero la reforma se puede discutir. Aquí no hay ni ya un problema de reforma, aquí hay un problema de, ¿estamos en el juego democrático? No. Porque si hay una emergencia democrática, porque el Partido Colorado ya no acepta democracia, del otro lado, de la izquierda, de los partidos centristas y del Partido Liberal, hay que preguntarse si no hay que construir, hasta con algunos sectores colorados, una gran alianza, no para luchar contra esta tendencia a volver a un proceso autoritario. Es decir, estamos más allá de la coyuntura específica de lo que pasó ayer, de estas decisiones que estamos viendo. En serio tenemos que preguntarnos si estamos en emergencia, porque no es que Cartes ayer cambió, puso un punto final, como te dije, a un proceso y empezó otro, pero ciertas cosas se estaban viendo venir desde hace varios meses y quizá desde hace más de un año. Este gobierno cada vez más actúa de forma autoritaria, cada vez más intenta imponer política autoritaria, intenta someter la ley a su interés. El hecho mismo que son meses que está bloqueado el tema del contralor, porque Cartes quiere su contralor, cosa que como principio democrático que se impuso desde la Constitución, el contralor debería ser de la oposición, porque controla, entonces no puede ser de un partido de gobierno. Eso él propio no acepta. Ahora, y bloqueó todo para eso. Sí, hay una cuestión, me parece a mí, Marcelo, José Carlos, Maru, Karina, que tendríamos que recordar. Aquella vez que estuvo en nuestro programa el senador nacional Adolfo Ferreiro, señalaba que caída la dictadura, se tenían que sentar incluso con colorados que antes defendían la dictadura y sin embargo se ayornaron, digamos, al nuevo sistema político que se estaba instaurando y que eso él rescataba como algo positivo. ¿Les parece a ustedes que en este momento hasta podría calificarse como un punto de inflexión, digamos, respecto de lo que aconteció? Digo, a lo mejor ayer se cristalizó, digamos, en la convención, porque tampoco, como dijimos en la introducción de nuestro programa, no hay grandes sorpresas, pero ayer creo que se cristalizó ese punto de inflexión. ¿O cómo lo ven ustedes? Evidentemente, permiso Karina,
ayer se desnudó del todo el nuevo rumbo, ¿verdad? Que nunca existió y que no va a existir, porque si nos estamos manejando de esta manera, en donde una sola persona va a hacer lo que quiere y está poniendo en riesgo el sistema democrático de una nación, es muy grave lo que está pasando. Pero ahí es donde a mí me parece importante dimensionar en su justa medida que incluso cuando se hablaba de la enmienda, se hablaba específicamente del proceso de reelección. Cuando se introduce y otra vez aparece eventualmente la figura de la reforma como un punto de consenso entre la disidencia y el oficialismo, es más grave, porque la coyuntura que nos toca vivir nos daría, o por lo menos uno tiende a pensar, que un proceso de reforma constitucional va a rediscutir el sistema democrático y vulnerarlo aún más. O sea, discutir la reforma constitucional no es solamente para la reelección, es para discutir otros elementos que van a sustentar un proceso que no importa si es Cartes o Juan Pérez, es el sistema democrático que va a estar absolutamente vulnerado en estas condiciones de discusión de una próxima reforma constitucional. Tengo que cumplir con mis anunciantes, no sin antes, de alguna manera, exigir que las instituciones democráticas se pronuncien ante toda esta situación. Y cuando hablo de instituciones democráticas, hablo fundamentalmente de los partidos políticos con representación parlamentaria. No puede ser que, digamos, los partidos políticos con representación parlamentaria solamente sean espectadores de todo lo que viene aconteciendo, no de lo que aconteció el día de ayer en la convención de la ANR, sino de todo lo que viene aconteciendo, y que la agenda, digamos, de los partidos de oposición la fije el propio Partido Colorado, porque parece que hay casi como una reacción de parte de los partidos de oposición. Parece que no tiene una agenda propia, digamos, como parte de esa institucionalidad democrática. A la vuelta de la pausa haremos nuestro análisis. Durante la campaña proselitista de Horacio Cartes, el discurso que escuchábamos y el eslogan de su marketing político fue el nuevo rumbo. Un discurso que llevó a una decisión en la conformación de su gabinete que de alguna manera fue coherente, nuevo rumbo, porque ahora apostaría, digamos, por los técnicos, el gobierno de los técnicos, lo que se suele llamar la tecnocracia. Y bueno, fue aplaudido por, digamos, por adherentes que no necesariamente eran del Partido Colorado, sino por una buena ciudadanía. Estábamos todos expectantes, me incluyo. Y probablemente fui muy ingenuo. Se habló de nuevo rumbo. Pero ¿acaso ese nuevo rumbo no fue lo que hoy se está cristalizando, Maru? Sí, me gustaría ahondar un poco más en lo que dijo el doctor Blackie sobre justamente ayer se puso punto final al nuevo rumbo, que realmente, como bien lo mencionaste, Francisco, todos estábamos esperanzados, de alguna manera todos, eso fue lo que nos vendieron, eso fue una venta engañosa, el nuevo rumbo. ¿Por qué ratifica de esa manera que ayer se puso punto final a ese nuevo rumbo, doctor Blackie? Porque yo creo que el proyecto de Cartes creo que fue el único presidente que tuvimos hasta ahora que entró el primer día del gobierno y sabía qué hacer. Porque una de las prácticas en Paraguay es que el presidente viene elegido y tiene bien claro qué va a hacer en los 5 años. Y le sirve siempre 3, 4, 5 meses para empezar a definir su política. No, Cartes vino con una idea clarísima, una idea que además se había ya comprobado y había tenido éxito. Él ha intentado impulsar el proyecto neoliberal de estilo chileno. Y puso todo en el asadero, todo lo que tenía para impulsar ese tipo. Impone enseguida la ley del APP, redefine el rol del presidente, que aunque tiene limitado en su poder, él lo reconstruye como figura importante, central, con aparente poder, pone los Ojeros en su lugar, reconstruye una nueva, ¿cómo se dice?,
fuerza de apoyo de su política basada sobre lo industrial y la empresa de servicio y de financiera, cambia un equilibrio del sistema económico e intenta imponer una nueva forma de hacer gestión de gobierno, y por eso el gobierno tecnocrático. Y vende eso en el exterior diciendo, mira, ahora vamos a hacer la cosa bien, aquí vienen, traen su plata y vamos a hacer un desarrollo espectacular y usted gana mucha plata. Entonces, esa es su idea y empieza con eso. Yo no creo que él vendía espejito, él creía en eso. Ahora, el problema es que muchas veces la gente llega en un lugar de poder, en la presidencia de la República, en la cultura paraguaya, donde el elector, más que un representante, elige el líder supremo de la nación, porque eso se quedó en el imaginario, y bien, estando en el lugar del líder supremo de la nación, independiente si tiene o no lo poder ejercerlo, parece que afecta. Y parece que Cartes, que ya venía de una cultura autoritaria, industria del empresario que decide lo que quiere, empezó que era más importante su figura que su proyecto. Sí. Entonces, mano, que ustedes se van a seguir los 3 años, van a ver que la idea económica, la idea de amplio gobierno técnico, se disminuye y la figura del presidente, el hombre, que el gran empresario que decide, crece. Tanto que al final se cree él mismo la película y cree que es mucho más importante para el país que él pueda quedarse 5 años más que su mismo proyecto. Entonces el proyecto se deja de lado, que además no está funcionando porque la crisis brasilera afecta muchísimo a esa idea. Si ese Brasil está mal, nosotros no podemos estar bien por nuestra conexión económica. El Estado, como muchos economistas habían dicho, lo que quieren ellos hacer es imposible con el nivel de organización que tenemos de nuestra administración pública. Entonces, la parte económica fracasa, el tipo cada vez más se cree el hombre de la providencia, porque estar en ese lugar afecta esa visión. Evidentemente el ego no es un buen consejero, ¿no? Exactamente, pero eso le afecta a casi todos los presidentes, porque también Lugo estaba en lo mismo cuando faltan 2 años y todos quieren quedarse, porque piensan que son la última Coca-Cola del desierto, como dicen ustedes en Paraguay. Entonces, hay esto abandono progresivo, y ayer podemos darlo como fecha. El haber decidido que ahora está en el gobierno en cuanto a Colorado, no en cuanto a buen técnico, es un punto final, porque esa era una parte fundamental del proyecto. Okay. Por eso digo, el Nuevo Rumbo ayer cierra porque el proyecto que no te estaba funcionando, tú lo abandonas y elige otro proyecto que el líder supremo sirve a este país. Por eso el neostronismo. Queremos imponer la lógica que Cartes es la única posibilidad que tenemos, eso ellos quieren imponer. Y ahí se vuelve un proyecto personal. Claro, se vuelve no a nivel nacional. Personalísimo, totalmente personal, y pide otra vez que todo el Partido Colorado se adeque a eso. Por eso yo decía antes, el problema de la eventual emergencia democrática, en primer lugar, se gestiona dentro del Partido Colorado, que tiene que decidir si esa es la única solución también para mantenerse en el poder o hay alternativa. Por eso el primer lugar donde tenemos que ver la cuestión es dentro del Partido Colorado y dónde quiere ir la disidencia, hasta qué punto. Y después veremos el problema cuando hemos decidido allí, veremos pero hay otra cosa. afuera. Fíjate que el gobierno de Cartes también se basa sobre una alianza con el liberalismo. No vamos a poner solo todos los juegos en la misma canasta. No, pero eso ya no es que básicamente más cartista que Marito. El proyecto del Nuevo Rumbo, clarísimamente, como en Chile lo hizo Pinochet, pero lo ampliaron, el neoliberalismo chileno, los gobiernos de izquierda, porque lo que hizo Pinochet fue transformar un proyecto económico que era de parte en algo nacional, en compromiso nacional. Y los gobiernos de izquierda lo asumieron en Chile como compromiso nacional. Cartes se alea con una parte de los liberales porque quiere que sea asumido como compromiso nacional su proyecto económico, porque él entra por eso. Después, luego, juega a otro lugar y ahora da un proyecto económico de reestructuración de la economía paraguaya, se vuelve en un proyecto de una persona sola al comando, porque el país necesita pero hay a una Cartes. diferencia, es fundamental. De alguna manera el sistema chileno tiene cierta coherencia. Todo el mundo acepta el proyecto Pinochet finalmente, ¿verdad? Sí. Hasta que ahora, y ahí tienen problemas. Pero acá no hay reglas de juego de verdad. Hay reglas más o menos. ¿Por qué? Porque la justicia no funciona, No, y claro. porque la mafia está cada vez más fuerte, porque el EPP sigue golpeando. O sea que hay demasiado fallas en términos de institucionalidad. No, y por eso no Entonces funcionó. no hay un neoliberalismo. Claro, y por eso no con funcionó el proyecto. ¿Quiénes son los que ganan licitaciones hoy? Y lo mismo que ganaban las licitaciones ayer.
O sea, la gente no ve que este sea un proyecto tampoco neoliberal en el sentido de decir imparcialmente liberal, que gane lo más fuerte, que el lobo le loba. Y justo porque no consiguió hacer eso, fracasa. Es uno de los elementos del fracaso. Okay. Pero Es probable. Karina. Pero que también cuando hablamos de, yo coincido, ¿verdad? Hay un punto final a esa imagen de un nuevo rumbo, pero para volver a un viejo esquema, y eso tiene que quedar en claro, un viejo esquema que evidentemente tiene nostálgicos aún presentes, ubicando espacios de poder que están pidiendo ese retorno de un pasado nefasto que nos tocó vivir como país. O sea, estas prácticas de destituir a un ministro, no por su gestión, no por la cantidad de secuestros, por los niveles de inseguridad, sino sencilla y únicamente porque no hay una crítica a la gestión por ser de un partido diferente al partido de gobierno, el hecho de hacer todo el simbolismo del día de ayer, de hacer la afiliación pública del ministro Santiago Peña, de toda la parafernalia que se montó en torno a eso, es un mensaje brutal también para la ciudadanía de cuáles son las prácticas que se vuelven a instalar a partir de este otro rumbo que se está tomando a partir de ayer. Y no, hay un punto importante, ya que hablaste de la destitución de Vargas e inclusive de la afiliación de Peña, estamos hablando del presidente. ¿A quién pusieron como presidente de la convención? Clemente Barrios, bastante conocido, ¿verdad? O sea, hay una ritualidad y hay una cuestión de espectáculo, porque la política también es espectáculo y es rito y es liturgia, Finalmente, etcétera, etcétera. No, no finalmente, O fundamentalmente. desde el comienzo. Pero el tema es que nosotros pasamos oficialmente de la tecnocracia al clientelismo tradicional. Sí. Pero en realidad la tecnocracia no estaba tampoco instalada. Y el clientelismo nunca fue suficientemente combativo. Fue combatido allá arriba, pero no abajo. Porque finalmente, con un presidente tecnocrático, no tendría que pelear las elecciones en base a dinero, tendría que pelear en base a programas. Y esos programas fueron para la clase media, un poquitito, pero a nivel popular él nunca Bueno, dijo. José Carlos, pero ahí es motivo de otro debate de si la técnica puede llegar a ser imparcial a un proyecto político. O sea, también nos quisieron vender que porque supuestamente teníamos técnicos estaba excluida la disputa política y la disputa ideológica. Pero fueron técnicos Sí. dispuestos y garantes del desarrollo de una No, yo política sé que eso desarrollada no del es gobierno verdad, nacional. Pero de todas maneras, no toda política es clientelista. Claro, por supuesto. Y lo que menos compatible es la técnica, o sea, el espectáculo de un gabinete técnico con el espectáculo de un gabinete clientelista. Sí, no, el gobierno técnico principalmente era hacia el externo, más que hacia el interno. Entonces, tenía que demostrar que Paraguay había cambiado de rumbo, el nuevo rumbo era más para los financiadores externos. Es decir, miren, ahora Paraguay somos un país serio, todo funciona, no hay más clientela, vengan a traer su capital, abran su fábrica, abran su industria, impuestos bajos, le vamos a hacer todo lo que quieran, tenemos la APP, tenemos todo eso, vengan. Era publicidad, marketing. Pero marketing con una lógica de fondo que era este proyecto de impulsar una forma de política económica neoliberales basada sobre Chile, que es parte del marketing, porque yo te puedo creer, pero te creo más y dice, pero yo estoy aplicando un método que allá hace 20 años utilizan y funciona, y lo voy a aplicar aquí. Entonces la gente dice, puede ser interesante, y vengo. Entonces esa era la lógica, esa era la idea, pues que abajo continuaba ciertas prácticas clientelares seguramente. Pero ahora, propio, hasta la idea abandonaron. O sea, un gobierno que supuestamente envía a su ministro a presentar cuánto es lindo Paraguay, cómo es gasta plata para presentar todo lo bueno, ayer dijo, bromeamos, disculpe inversor extranjero, pero aquí el problema es otro. El problema es que yo me tengo que replicar el poder por secula seculorum, y eso es más importante de lo que le estábamos diciendo antes. Por eso digo, en punto de inflexión, un punto clave, por lo que dice él, por el imaginario, es decir, pasamos de un imaginario al otro, pues claramente no es un día, el proceso se estaba viniendo, desarrollándose por lo menos desde 1 año y medio, porque al principio el neostronismo dentro de Novo Rumbo era muy folclórico, pero cada vez que pasa el tiempo se ve que las lógicas son neostronistas, en todos sus aspectos se impone la autoridad sobre la ley. Por eso tiene también razón José Carlos cuando dice,
con esa lógica es muy probable que esta gente vaya a forzar la ley hasta la extrema consecuencia. Yo te digo, yo estaba bastante cómodo con la enmienda, porque puede ser que es inconstitucional, pero después tenía un referéndum, tenía un proceso mucho más que podía dar un sustento democrático a todo eso. Una reforma de la Constitución que puede cambiar todo y que tener 2 meses por hacerla es una cuestión mucho más grave. Y el hecho que no tenés voto y la querés hacer es más grave todavía, porque quizá que puedes inventar para imponer esta reforma constitucional. Lastimosamente se me fue el tiempo, el tema es sumamente complejo. Instalamos una serie de elementos para que ustedes evalúen. Agradecemos a José Carlos Rodríguez por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, José Carlos. Gracias, Marcelo Laqui, por colaborar con nosotros. Gracias a ti y saluda a la audiencia. Gracias a todos. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa de hoy. Lo que nos dejó la convención de la ANR, Partido Colorado, que se realizó el día de ayer, y los elementos que plantearon nuestros invitados, Maru. Sí, la verdad que me va a costar un poco hacer un análisis así tan rápido, porque lo de ayer fue algo muy grave lo que pasó. Pero se evidenció que existe realmente, o que existió ayer, un quiebre prácticamente definitivo dentro de la ANR, en donde el presidente de la República mató todos los puentes posibles de algún tipo de consenso o de algún tipo de debate sobre lo que realmente nuestro sistema democrático necesita, y es lo que queremos sostener. Ayer se demostró que solamente él es una persona autoritaria y por sobre todas las cosas quiere el poder, quiere continuar en el poder a lo que cueste. Y eso es un punto muy peligroso, porque es a lo que cueste, como bien dijeron nuestros invitados, puso un punto final a lo que nos vendió, que fue el nuevo rumbo, y puso un punto final a que todos creíamos en que teníamos una esperanza. Ayer se demostró que no. Demostró que no, ¿por qué? Porque inclusive quieren sacar un mandato imperativo, un mandato para sancionar a quienes nos representan en el Congreso. Olvidándose de la Constitución Nacional, es muy clara en su 201, en su artículo 201, en donde dice que no pueden senadores y diputados ser sometidos a un mandato imperativo, matando toda discrecionalidad y criterio propio de ellos mismos. Es muy grave. Nosotros tenemos que entender de que está en riesgo nuestra soberanía, nuestra democracia, de que tenemos que defender nuestra Constitución Nacional sobre todas las cosas, seamos colorados, seamos liberales o no. Y más que nada eso, es muy grave. Tenemos que sentarnos y analizar todos juntos para que nos pongamos de acuerdo de alguna manera y seamos capaces de entender de que estamos en casi un quiebre de nuestra democracia. Karina. Bueno, sí, tomo también estas últimas palabras de Maru y quiero permitirme también hacer un ajuste con algunos actores de la sociedad que durante muchos años, a quienes mantuvimos permanentemente como una lucha casi personal, la reconstrucción de nuestra memoria, no olvidar el pasado, y que nos decían que teníamos que superar el pasado, que esa fue una época que el Paraguay ya superó, que ya estamos en un nuevo tiempo, una nueva cultura. Bueno, a esos sectores decirles que el pasado retorna, que hay nostálgicos de ese ayer, que ese ayer benefició a muchos sectores, que esos sectores siguen con la añoranza permanente de volver a tener el poder y que hoy están dando demostraciones claras de que esa nostalgia está dispuesta a volver a ubicarse en esto también que decía Maru, del quiebre, de pasos que hemos dado como país, pasos que hemos dado como sociedad en la construcción de un modelo democrático. Sin lugar a dudas, creo que fundamentalmente lo que nos deja el día de ayer es la profunda preocupación
de un país en el que hay que volver a ponerse la pañoleta de un color para tener un lugar y para poder aportar a la construcción de un futuro mejor. Ese es un llamado de alerta y sin lugar a dudas también a los sectores de la oposición, a los sectores progresistas, a entender que esta es la coyuntura que nos toca vivir y a ver si priorizamos ese interés por sobre todos los otros. Yo quiero concluir con un libro de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un pensador chileno, antropólogo, digo bien, psiquiatra, que en su libro La revolución que esperábamos, en la introducción de este libro, habla acerca del tema de los sapos. Y dice que si ponemos a unos sapos en una olla para cocinar, no se agitan, no reclaman, porque la piel del sapo solo tiene detectores de temperaturas bruscas. Es decir, la piel del sapo no detecta el cambio gradual de temperatura. Hoy, dice Claudio Naranjo, pareciera que también a nosotros en la sociedad nos sucede eso. Cada vez las cosas son peores, pero nos vamos acostumbrando como si fuera una cuestión normal. Mi preocupación es que una buena parte de la ciudadanía diga, bueno, pero es normal que los políticos se pelean entre sí. ¿De qué tenemos que sorprendernos? No se alarmen por este tipo de situaciones. Los colorados siempre se han peleado y después se juntan todos. No. Creo que debemos estar alertas, digamos, ante toda esta situación, reitero, porque si este discurso se lleva a la práctica, implica la ruptura del quiebre institucional democrático. Todo lo que hemos cosechado del 89 a esta fecha hoy está en riesgo y de eso es importante que tomemos conciencia y ejerzamos nuestra ciudadanía. Finalmente, los que gobiernan este país, finalmente los políticos, su actuar debe adecuarse a lo que prescribe la Constitución, a lo que prescriben las leyes, a lo que prescriben las distintas normas jurídicas. Estamos en un contexto de sistema democrático y eso apreciemos, porque ha costado sangre, ha costado vidas a miles de paraguayos durante la dictadura estronista. Y parece que se aproxima básicamente ese periodo que para muchos nostálgicos están por lo menos ya reviviendo a nivel discursivo. De nosotros, de usted, depende para que eso en la práctica no lo lleven estos actores. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.